yo soy gay y yo no sabía que mi hermanito también era gay. Él se quitó la vida. Eso es incorrecto. ¿Usted no siente un poco de responsabilidad por la muerte del hermano de este muchacho? No, Mi hijo menor se suicidó por causa de estas personas. no. Y estoy harto de tanta discriminación, de tanta No, señor. homofobia religiosa. Andando. Dios me creó, me acepta y me Definitivo, ama su como doctrina. soy. Perfecto. Los homosexuales, las lesbianas, son completamente dañinas y perjudiciales para la sociedad. ¿Y el para pelito la largo moral. tuyo y el aretico no? No, Eso no, sí por está supuesto bien. que no. ¿Por qué golpeaste a este hombre? Porque él se me insinuó. Eso sí, la Biblia sí no lo condena. Doctora, mi madre está prácticamente loca. ¿Loco estás tú? Me obliga a dormir con ella, doctora. ¿Pero cómo te va a obligar a dormir Sí, con yo tengo que ella? dormir con ella. En las noches yo me puedo levantar excitado y es horrible levantarse así con su madre al lado. Yo no sé, pero yo me quedo aquí boquiabierta. Yo vine a acompañar. No, a mí no me dé, a mí no me dé, a mí no me dé. Él me pega cuando se pone violento. Yo caí en un estado de depresión que usted se imaginará, un hijo pegándole a su madre. Voy a decir un secreto que estaba por muchos años guardado. Un caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, yo digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El político hindú Mahatma Gandhi dijo: aquel que se confía a Dios deja de temer a los hombres. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, no solo estoy defendiendo un concepto, sino una causa. Estamos convencidos que su problema tiene solución, pero no la quiere ver. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Octavio, tú eres el demandante, estás demandando a César y a Manuel. Explícame por qué y qué exiges para resolver el caso. Bueno, mi demanda es un perdón público. Este perdón público es a causa de que han transgiversado las escrituras y a causa de ello yo no pido una cuestión monetaria de dinero porque no habría dinero con qué pagar el daño que han causado ellos dos. Y esa es mi demanda. Sí, pero hijo, pero me tienes que explicar el Le porqué de explico, todo esto, le ¿no? ¿Cuál es explico. la base de todo Bueno, esto? yo soy mexicano, mi familia es mexicana. Sí. Por tradición adopté esta religión católica que todos los mexicanos tienen, pero sucedió que a raíz hace 10 años me puse a leer la Biblia, incluso con ellos. Estuve leyendo la Biblia. Pero yo. ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hacen ellos? ¿A qué se dedican? Ellos son pastores, yo asistí antes a su iglesia, él es pastor, era un amigo mío, ya no es. Pero a raíz de que él se enteró de que yo soy gay, Sí, ese empezó es el a problema, agredirme. Eso, empezó a agredirme. Es una la palabra aberración de lo que Dios, es doctora. esta persona. Dice en las escrituras, en Romanos 2:11, que Dios no hace acepción de personas. ¿Y por qué ellos van a hacer acepción de personas hacia mi persona? Traje unas fotos a la producción. Déjeme ver, señor director, de lo que me habla él. ¿Qué te pasó? Pues, ¿Te a golpeó? causa de que él estábamos platicando, él me dijo, oye, si eres homosexual, y le dije, sí, soy gay. Sí, lo ¿Hay eres. algún problema? Y me dice, tú eres eres lo peor, eres la escoria de la sociedad, eres un No, eso no es asqueroso. cierto, doctora. ¿Cómo tú lo Y, conoces al claro, muchacho este? Nosotros vamos en la escuela, Se conocen en la escuela. sí, en la high school. Y él pertenece a esta iglesia cristiana donde tú también pertenecías, Yo ¿no? asistí, ¿O participabas? Sí. Ok. Esa foto es ¿Qué cierta. te Yo pasa, lo mijo? golpeé. Por favor, cuéntame. Yo lo La golpeé porque- razón principal por lo cual pido yo un perdón público es porque ya estoy fastidiado y estoy harto de tanta discriminación, de tanta No, señor. homofobia religiosa de parte de No, esta gente. señor. Nosotros Le solamente cuento, Eso es doctora, incorrecto, la- totalmente ok, incorrecto. ahora escúchame. Él Sí. está tergiversando las Sí. escrituras, ¿Por qué no doctora. saliste de esa iglesia y cambiaste de iglesia? Bueno, yo tenía un hermano, él tenía 15 años. Asistía también a la iglesia con ellos y pasó que bueno, yo no sabía, apenas un amiguito me contó,
Y digo, ¿por qué? Porque él se quitó la vida. Eso es incorrecto. Se quitó la vida y yo ya estoy harto de que toda Pero esta tu hermano se información... suicidó. Ahora ¿por qué resulta se que suicidó? Porque estas personas decían que platicaron con él, decían ¡Hagan que, silencio! que si él no cambiaba, esto yo lo supe apenas por un amiguito de él, yo no sabía, yo soy gay y yo no sabía que mi hermanito también era gay, si no yo lo hubiera cuidado y lo hubiera protegido de estas personas que le decían que no O sea, iba a que tu entrar hermano en se los suicidó ayudarlo. porque se acomplejó Enseñarle a por sus las hijos. creencias y lo que le estaban enseñando aquí en la iglesia. Sí, estas personas se han encargado de malinformar a la gente. No, señor, nosotros yo vamos soy con cristiano. la palabra de Dios leo directamente. la ¿Qué te palabra- Usted hacen? que Dice, está dime, transgresando la ¿qué te decían Escritura. en la iglesia? ¿Qué te decían ellos en la iglesia? Pues que Dios dice que no vamos a entrar al reino de los cielos, que somos unos asquerosos, que Eso somos está unos escrito. afeminados, Dice escrito. que Está somos escrito en la hijos palabra. No del sé dónde diablo. está escrito en la iglesia. No sé dónde en la Biblia. Después usted me va a decir qué Ahorita parte se lo de la buscamos. Biblia dice que los homosexuales son asquerosos, que no van a entrar al cielo, etcétera. Después me lo explica. Aparte, doctora, le comento, ellos a cada rato mencionan la palabra homosexual, y yo he tomado fuerza a raíz de esto que pasó con mi hermanito, que ya no está y que yo sé que está No, con señor. Dios, porque Dios no es acepción de personas, Él aceptó a Jesucristo en su corazón Dios ama y a Él las está, personas, y pero por gracia odia el somos pecado. salvos y Él está con Dios. Y a raíz de esta tragedia que fue muy dolorosa para mi madre, para mí, para mi familia, yo decidí estudiar y meterme a profundidad, usar el internet, y me he dado cuenta que no, que Dios nos creó, que hay mala interpretación. No, En la la Biblia- Biblia, la la Biblia Biblia no no fue la escrita Doctor, ni en el está inglés, la palabra de ni en Dios el la está español, utilizando sino en el para arameo y en el justificar una hebreo. conducta Y errada. cuando profundizamos nosotros en las escrituras y vamos a los originales, sabemos que la palabra homosexual los psicólogos la determinaron del 1800. Y la palabra homosexual en la Biblia ni siquiera aparece. existe, No, no existe, es Ok. algo erróneo. Entonces tú lo que que- quieres es un que perdón no se público van a porque salvar. realmente no consideras que ellos son culpables del suicidio de tu hermano. O no pudieras ponerle No un somos precio a la culpables. vida de tu hermano. No podría ponerle, Nosotros no doctora. podemos ser Era- responsables por las decisiones y que quiero tomó tu comentarle hermano. que yo cuando me quise acercar a un club que tenía él, y lo único que seguí recibiendo son No, amenazas, palabras Estaba palabras tratando de que, entrar que ahí yo ya para estoy fastidiado diluir y las que yo sé enseñanzas que se no. estaban dando. Dios me creó, me Negativo, acepta y me negativo. ama como doctrina. soy. Perfecto. Eso no es cierto. Y el Señor sigue siendo un mal educado, sin modales, hablando por encima de los demás, sin esperar, porque el que tiene la razón en la vida calla y escucha, porque cuando habla sabe que sus palabras van a contar con todo el peso de la ley y la verdad. Pero él aparentemente no puede. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta. Entonces se supone que ustedes puedan responder. Esperemos que sin la interrupción constante que ustedes causaron durante la presentación del caso del demandante. Regresamos enseguida. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Entonces vienen a donde nosotros para poderlos ayudar y lo llevamos directo por la palabra de Dios. Y ustedes quieren cambiarle el rumbo al río. Y por eso entonces el chico se suicidó. Y él decidió seguir con esa conducta desviada y eso pues lo llevó al suicidio. Si Ay, Dios me quiere parece a que tenía todos por igual, enfermedades. ¿por qué hacen eso? Caso cerrado.